Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy visitamos Piedrafita de Jaca, en el Pirineo aragonés. Una localidad de muy pocos habitantes, pero con un entorno natural muy rico, hablando paisajísticamente. Desde aquí vamos a hacer una ruta de senderismo. Vamos a conocer el alrededor o los alrededores y ver cuál es su atractivo para el visitante, para el turista que viene a conocer esta hermosa localidad. Podemos apreciar la pequeña iglesia, muy bonita por cierto, su campanario bastante llamativo. Vamos primeramente a conocer parte del pueblo para ver cuál es su atractivo. Vemos construcciones muy típicas de acá del Pirineo, construcciones totalmente en piedra, y el tejado en la mayoría de las casas suele ser de pizarra. Sus calles, como podéis ver, empedradas. Esta localidad, según me he enterado, es totalmente turística, ya que, como les decía en la introducción, desde aquí hay muchas rutas que salen hacia diferentes sitios. Hay un arco natural en una enorme piedra. No sé si avancemos a llegar hasta ahí. También me he enterado que hay un ibón que está, yo creo que a 1 hora, algo así, de distancia desde el pueblo. Aquí sí hay una casa que parece que esta fachada tiene muchos años. Sí, y esta también. Se ve la diferencia. Esta que estoy enfocando ahora mismo, esa ya está restaurada. Esa de ahí también, pero esta no. Esta se ve que tiene su originalidad. En términos generales, estos pueblos es una maravilla. Y mira las vistas que tenemos ahí al fondo. Unas vistas impresionantes de las montañas, y todavía tiene algo de nieve. Unos pueblos muy bonitos y con todos los servicios, como podéis ver ahí, servicio de restauración. Muy bonita la casa, mire ese balcón ahí. ¡Wow! ¿Qué me dices? Y con vistas a la montaña. Impresionante, impresionante lugares, amigos. Cada pueblo tiene su encanto, cada pueblo es único, como digo yo, porque ninguno se repite a otro. Pero la verdad que todos estos pueblos en las montañas de la cordillera pirenaica llama mucho la atención para el viajero, para el visitante. Para muestra basta un botón. Como veis, es una localidad muy atractiva, muy llamativa en términos turísticos, y claro, como vemos, el entorno natural, el entorno que lo rodea, es impresionante. Ahora lo estaremos viendo un poco más de cerca, ya cuando vayamos a hacer la ruta. Junto al edificio del ayuntamiento podemos ver la fuente con aguas muy cristalinas, He visto ahora mismo, hace un rato, gente que está repostando sus cantimploras o sus botellitas de agua para continuar con las rutas. Y desde aquí ya podemos ver que la localidad se encuentra en una especie de ladera, pero en términos para ubicarnos, se encuentra en el Valle del Tena. En el Valle del Tena, en el Alto Gállego. Como podemos ver, hay amenazas de lluvia. No sé qué tal nos vaya, pero bueno,
Esto es una aventura. Bien, voy ya dejando el aparcamiento y a la final me he decidido por visitar el Ibón. Así es que hasta allá nos dirigimos. Hola, buenas. Hola. En principio por esta pista forestal y luego ya me imagino que será por sendero ya de montaña. Aquí les voy a compartir el poste informativo. Como vemos ahí nos dice Ibón de Piedrafita, 3,9 kilómetros, 1 hora 10 minutos. Tampoco no está muy lejos. Ahora mismo estamos pasando por la zona del Parque Faunístico La Cuniacha. Esta es una zona de vida silvestre, como podemos ver aquí en el panel informativo. Y por eso es que aquí muy cerca hay un enorme aparcamiento, porque viene mucho viajero, mucho turista a conocer estos lugares. Y bien, aquí ya dejamos la pista forestal y como vemos en el panel cogemos este sendero. Este sí ya realmente un sendero ya que se interna en pleno bosque. Seguimos con la caminata, seguimos con la rutica. Yo creo que ya no nos queda mucho para llegar a nuestro destino. Y es que las vistas son impresionantes por los 4 vientos. Mira, por allí, por allí, por allí, por allí, por todo lado. Las vistas nos entretienen. Les voy a comentar algo que a lo mejor haya discrepancias en los espectadores. Yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de rutas por la montaña o así por terreno llano. Muchas de las veces pues uno se encuentra con compañeros así que también tienen la misma afición, pero hay algo que me llama la atención. Yo siempre me gusta saludar, decirle hola, buenos días, o hola, ¿qué tal? O hola, buenas tardes, según el momento del día que nos encontremos. Pero hay algunos que te dicen hola y algunos ni siquiera te contestan. Entonces yo creo que, oye, el saludo no hay que negarlo a nadie. El saludo creo que es acto de educación. Eso es lo que nos han inculcado en la mejor escuela, que es la escuela de nuestro hogar, donde que nos hemos criado. Nuestros padres nos han enseñado a dar el buenos días o el buenas tardes. En esta amplia zona, como veis, unos amplios prados y con unas bonitas vistas ahí a la montaña. Allá al fondo vemos el refugio. No me acerco más porque hay gente que creo que está tomando algunos alimentos y no quiero molestarles, pero es para que lo sepan ustedes. Comentarles que en este sitio la temperatura he notado que ha bajado considerablemente a comparación de la temperatura del pueblo. No sé a cuántos grados estemos, pero considero que ha bajado, yo creo que siquiera unos 8 grados. Y es por eso, como vemos, estamos casi al pie de esas cumbres donde que podemos apreciar hay gran cantidad de nieve.
Hola. Hemos llegado a Libón. ¡Wow! Hemos llegado, amigos. Impresionante lugar. El Libón, al pie de esas cumbres, como podéis ver, está copada de nieve. Me ha agitado un poquito porque hay una altura considerable. Si encuentro en edición les dejaré a qué nivel del mar está este Libón, este atractivo natural. Hace un aire bastante fresco, frío, pero es bastante llamativo, impresionante el lugar. La temperatura ha descendido, yo creo que unos 10 grados, quizás más, quizás más. Pero reitero, el lugar es impresionante, muy bonito, una experiencia totalmente inolvidable visitar estos lugares. Una desconexión total. Aquí nos olvidamos de todos los problemas, de todas las situaciones económicas, de estrés laboral, todo, aunque sea por un momento. La mayoría de la gente que llega a este lugar trae su bocadillo, algo de comida y hace una especie de picnic, como podemos ver ahí esa familia. Allá también hay más. Cuando uno visita estos lugares naturales y bueno, otros lugares también, cualquier basura que generemos, mi consejo, hay que recoger, echarlo en una bolsica y aquí a la mochila y nos llevamos de vuelta, y en el primer contenedor que encontremos ahí lo depositamos, y así ayudamos entre todos a conservar y a mantener limpio estos lugares para nosotros y para las siguientes generaciones, ya que ellos también querrán visitar estos bonitos lugares. Amigos, y la curiosidad nos lleva a conocer o a descubrir nuevos lugares, y es así que hemos dejado el Libón atrás y hemos decidido seguir un poco más adelante para ir a conocer el arco natural. Vamos a limpiar un poquito la parte superficial. Y esta parte sí ya está, mira, blanco puro, ¿ve? Aquí voy para compartirles otro atractivo más de estos hermosos lugares en las montañas de los Pirineos. Unos lugares que literalmente nos deja con la boca abierta. Estoy ya llegando al atractivo natural, aunque sinceramente me he perdido del sendero, pero bueno, compensa las vistas. Miren, unas vistas impresionantes del horizonte. Voy a continuar, eso sí, con mucho cuidadín. Hola. ¿A dónde es el arco? Que no lo veo. Aquí abajo, justo aquí abajo. Hemos subido más que el arco. Wow. Hemos llegado por la parte, en este caso sería la parte de la, o sea, hemos llegado por la parte de arriba del arco. El arco lo tenemos ahí. Voy a bajar a esa parte de allá para desde ahí hacer una toma
con mayor precisión o un plano más amplio, por decirlo así, para compartirles a ustedes. Eso sí, esto es muy peligroso, como podéis ver. Mira, el precipicio, la seguridad ante todo. Oh. Esto sí que es una aventura. Un lugar impresionante, impresionante el lugar. Y ahí ya tenemos, mira, qué lugar tan hermoso. Hay gente que está en ese pico, ya que desde ahí se tiene unas vistas impresionantes de todo el horizonte. Amigos, y con este bonito plano natural me despido de todos ustedes, no sin antes decirles muchísimas gracias por hacerme compañía en mis viajes y en mis aventuras. Un gusto y un placer haberles compartido este vídeo, y no está por demás si alguno no está todavía suscrito a mi canal, espero que lo haga. De antemano, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.